X. Entonces, el método de sustitución trigonométrica consiste en expresar la variable x en términos de una función trigonométrica. Para ello nosotros pintamos un triángulo rectángulo, aquí más o menos un triángulo rectángulo, le asignamos un ángulo θ en este caso, y notemos que las dimensiones de un triángulo rectángulo están conformados por unos catetos y que el lado más largo de ese triángulo rectángulo es la hipotenusa, que va a ser la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, podemos asumir que nuestra hipotenusa sería 1 más x al cuadrado. Y nuestros catetos, ¿quiénes serían? Serían en este caso, por conveniencia, vamos a colocar a x como el cateto opuesto a este ángulo θ y vamos a colocar como cateto adyacente a 1. Ahora bien, vamos a hallar una función trigonométrica que nos facilite expresar la variable x y su diferencial en términos de una función trigonométrica. Para ello, entonces, podemos decir que en este caso aplicamos la función tangente. Entonces, tangente de θ, ¿a qué va a ser igual? Al lado opuesto sobre el lado adyacente, es decir, que va a ser igual a x sobre 1, que va a ser igual a x. Entonces, ahora derivamos a ambas expresiones. Hallamos la diferencial, pues, de la parte izquierda, la diferencial de la tangente y la diferencial de x. Entonces, ¿qué nos quedaría? Organizando un poquito, vamos a colocar la diferencial de x en la parte izquierda y decimos que la diferencial de x sería de x, que esto es igual a la diferencial de la tangente de θ sería igual a la secante cuadrado de θ por dθ. Ok. Sabiendo esto, nosotros vamos a reemplazar en nuestra integral y decimos entonces la integral de 1 sobre x al cuadrado va a ser igual a el diferencial, pero el diferencial va a ser igual a secante cuadrado de θ por dθ. Entonces colocamos arriba a secante cuadrado de θ por dθ, que sería el diferencial, secante cuadrado de θ por dθ. Ahora, sobre 1 más x al cuadrado, pero decimos que x es tangente de θ. Entonces esto va a ser igual a 1 más x al cuadrado, pero como la x está al cuadrado, entonces sería tangente al cuadrado de θ. Ok. Bien. Ahora, ¿qué es 1 más tangente cuadrado de θ? Recordemos que 1 más tangente, 1 es una identidad trigonométrica que dice que 1 más tangente cuadrado es una equivalencia, que esto va a ser igual a secante cuadrado de θ. Entonces podemos decir que nuestra integral va a ser igual a secante cuadrado de θ por dθ sobre 1 más tangente cuadrado de θ es igual a secante cuadrado de θ. Secante cuadrado de θ. Entonces secante cuadrado de θ arriba y abajo nosotros lo eliminamos y ¿qué nos queda en nuestra integral? Nos queda la integral de dθ. Pero la integral de el dθ va a ser igual a θ más c. ¿Pero a qué va a ser igual θ? Entonces, si nosotros despejamos el ángulo aquí de esta expresión, entonces aplicamos la función inversa para despejar a θ y nos queda que la función inversa es arctangente, o vamos a expresarlo como tangente a la menos 1. Entonces aplicamos tangente a la menos 1 aquí y a x y nos queda entonces que θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de x. Tangente a la menos 1 de x más c. Lo que quiere decir que la integral de 1 más x al cuadrado es igual a la tangente a la menos 1 de x. Perfecto. Entonces, esto quiere decir que ya sabemos cuál es el resultado de esta integral. Por lo tanto, nuestro factor integrante va a ser igual a Euler a la tangente a la menos 1 de x.
ese será mu sub x, nuestro factor integrante. Bien, entonces ese es el primer paso, fue convertir o darle la forma a nuestra ecuación diferencial, a la forma canónica. Luego hallamos el factor integrante. Ese es el segundo paso. El tercer paso para hallar nuestra ecuación diferencial lineal es que debemos multiplicar nuestro factor integrante hallado por toda la ecuación diferencial. Es decir, debemos multiplicar ese factor integrante por toda la ecuación diferencial. ¿Y qué nos va a resultar? Nos va a resultar lo siguiente. Nos resulta lo siguiente. Multiplicando nos queda entonces que multiplicamos la derivada con respecto a y por el factor integrante, que sería Euler a la tangente a la menos 1, y nos queda Euler a la tangente a la menos 1 de x por dy de x más, multiplicamos entonces a esta expresión también al factor integrante por esta expresión que sería p de x por y. Entonces nos quedaría más Euler a la tangente a la menos 1 de x sobre 1 más x al cuadrado. ¿Por quién? Por la variable dependiente y, por y. Ok, ahora nos queda esto. Ahora vamos a multiplicar eso por el factor integrante por q de x, pero q de x recordamos que es Euler a la tangente a la menos 1 de x sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, al multiplicar esa expresión por nuestro factor integrante nos queda lo siguiente. Vamos a borrar un poco por acá para tener espacio. Nos queda lo siguiente. Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a Euler a la tangente a la menos 1, pero recordemos que hay otro tangente a la menos 1. Entonces es producto de potencias de igual base, es decir, cuando nosotros multiplicamos tangente a la menos 1 de x por otro tangente a la menos 1 a la x, significa de que vamos a sumar los exponentes, porque tienen igual base. Entonces se suman los exponentes por la propiedad que dice que si yo tengo a la m por a a la n, la propiedad de la potencia, que se conoce como producto de potencia de igual base, esto va a ser igual a la misma base y se suman los exponentes. Es decir, esto es igual a, que es la base en común que tiene, más la suma de los exponentes m más n. Bueno, en este caso, como los tienen base igual, es la misma expresión. Tienen base igual y tienen exponente igual, entonces yo puedo colocar aquí 2 tangente Euler a la 2 tangente a la menos 1 de x, ahora sobre 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado. Ok, colocar este 1 bien. Bien, perfecto. Ok, así nos queda la ecuación diferencial. Ahora, el siguiente paso es que nosotros vamos a expresar las expresiones o los términos que están a la izquierda de nuestra ecuación diferencial como, por decirlo de esta manera, como la derivada indicada de las primitivas de las funciones. Es decir, que nosotros vamos a expresar estos términos de la izquierda como la derivada indicada de las funciones originales. ¿Y cómo hacemos eso? Muy bien, entonces vamos acá en esta parte de nuestro tablero para tener algo de espacio. Vamos a borrar. Entonces, vemos que nosotros tenemos nuestra variable dependiente y, ¿ok? Y tenemos también nuestro factor integrante que se ha multiplicado en la parte izquierda de nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, yo puedo expresar estos dos términos, como lo había dicho, como la derivada indicada de el producto de la